Tenga un muy buen día, ingeniera Espinosa. Aquí los alumnos de su materia de Dirección de Obras de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra. Este grupo está conformado por José Fernando Río Flores y mi persona Diego Suárez. A continuación se le presentará, según la rúbrica establecida, el plan de inspección de ensayo, en este caso de la construcción de una vivienda unifamiliar, en el cual se verán detallados cuál es la secuencia lógica, basándose obviamente en el enfoque de proceso de los ítems constructivos, brindando a detalle los parámetros de control y verificación de cada uno, así como también una explicación de por qué se realizan dichos, por qué y cómo se realizan dichos procesos para terminar en un enfoque integrador, lo que correspondería a la casa o vivienda unifamiliar. Así que sin más preámbulo, pasemos con la presentación y espero que disfrute bastante este video. Muy bien, primero comenzando con la presentación de la empresa a la cual estamos adoptando. Utilizamos como base la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra para establecer como una identidad, una organización asociada a dicha universidad afinada al ámbito de la construcción, denominada Open and Safe Constructions, la cual su principal significado y su principal propósito es brindar construcciones superiores y seguras, siempre asegurando la calidad y el cumplimiento. Seguimos manteniendo el logo de la universidad y sus acrónimos, debido a que esta es una idealización de una empresa constructora asociada y fundada por la misma universidad. Entonces, correspondiendo al plan de inspección de ensayo, se sabe que es una lista, es una planilla acerca de qué ítem tiene que ser controlado, qué debe ser verificado y cómo debe ser este, aprobado dichas actividades, siguiendo siempre una metodología. En este caso, para asegurarse la construcción de una vivienda unifamiliar. En cuanto a la identificación de la compañía, pues somos la empresa constructora Open and Safe Constructions y tenemos la identificación del cliente, más que todo su aprobación para la construcción de su vivienda. Comenzando con las etapas principales de la construcción de la vivienda, tenemos en trabajos preliminares la limpieza de terreno. Para cada tipo de actividad se detallará cuál es obviamente la actividad de control, los documentos de referencia que son las normas, las características de control, es decir, qué se va a verificar, su método de inspección, frecuencia de control y con qué criterios esta será aceptada, así como también brindando la información de quién es el que controla, la entidad de control, el responsable y los tipos de control que se realizarán en dicha actividad, y obviamente dónde es que se guardarán dichos resultados, dichos ensayos, es decir, en los registros. Ahora, empezando, tenemos la limpieza de terreno en trabajos preliminares. Esta, este ítem está basado en las normativas de Ley General del Medio Ambiente 1333 y Ley de Gestión Integral de Residuos, porque para toda vivienda, para toda construcción, lo primero que se tiene que tener es el amparo, es una ficha ambiental que sea aceptada según la Ley General del Medio Ambiente. Y como se trata de limpieza de terreno, siempre se tienen que hacer un retiro de escombros, de retirar la capa vegetal, pero todos esos residuos no tienen que seguir dañando al medio ambiente, tienen que ser correspondidos en un lugar que no provoque ya sea malos olores o contaminación visual, por lo que tiene que estar amparada en la Ley de Gestión Integral de Residuos 755. Ahora bien, ¿qué es lo que se verificará en esta actividad, en este ítem? Son el retiro de todos los escombros, residuos, malezas que interfieran con la construcción. Al iniciarse una construcción en un lote, obviamente el lote no va a tener de entrada las características apropiadas, puesto que puede presentar malezas, puede presentar escombros que impidan el trabajo de los peones, de los albañiles, así como también el desarrollo de la actividad en sí. Así que tienen que retirarse tanto las piedras, tanto las malezas, la capa vegetal dañina, para que el terreno quede entre comillas baldío y se pueda iniciar los procesos constructivos posteriores. El método de inspección es una revisión visual. Uno va al terreno y ve dónde y qué necesita
extraer de dicho lugar, eh, porque obviamente cuando uno ingresa al lote, pues mediante los ojos, mediante el sentido de la vista es lo que percibe qué es lo que tiene que ser retirado. La frecuencia de control es cada que se lo requiera, cada vez que se quiera construir o examinar una determinada área de construcción en dicho lote. En cuanto a criterios de aceptación, obviamente este ítem se concluye cuando ya no se tienen residuos, ya no se tienen malezas, por lo tanto se elimina la basura y todos aquellos escombros que puedan retrasar el proceso constructivo siguiente. La entidad de control, bueno, se tiene el encargado de seguridad, ya que tiene que ser el adecuado para que provea las charlas e indique al personal, de acuerdo a los criterios del proyecto, qué es lo que se tiene que retirar, ya que pueden haber casos especiales en que se tenga un patrimonio o árboles paisajistas, mejor dicho, que decida, no sé, ya tanto el cliente como el mismo Estado que se mantenga en esa posición porque, bueno, da atractivo visual, etcétera. Entonces la entidad de control es el encargado de seguridad quien va a direccionar a toda su cuadrilla de albañiles para que se realice la carpida correspondiente, pero el responsable va a ser el jefe de terreno, obviamente, quien lo dirija a cada uno de ellos. En los tipos de control, en el terreno se tiene que tener una inspección visual, ya que mediante este método de medición o de inspección es lo que se define qué es lo que se va a retirar y qué es lo que no. En cuanto a la calidad, se tiene un punto de verificación una vez ya retirado todos los escombros, si el terreno está lo suficientemente baldío, si está apto para el posterior replanteo, excavación, etc. En cuanto al cliente, este no aplica en este caso, porque son los albañiles los que realizan el trabajo de retiro. Los registros se tiene que tener un acta de reunión de seguridad una vez que ya han realizado con sus respectivas herramientas todo el desbroce, pues se tiene que afirmar y comprobar de que no han habido ningún lastimado, ningún herido debido a cortadas o punzones de las mismas herramientas o cualquier contingencia que pueda suceder. Inmediatamente después de la limpieza de terreno se tiene que replantear las fundaciones. Esta vendría a ser la segunda actividad de este enfoque de proceso, puesto que es, es la puesta del plano en el terreno, es ya la ubicación espacial de dónde estarán ubicadas tanto los muros, tanto las zapatas, los cimientos corridos, etc. Esto se realiza realizando un determinado estaqueamiento, siempre definiendo un sistema de referencia, y se coloca la estaca y se le ata un hilo nylon a dicha estaca que permita establecer los ejes tanto de los muros como de los cimientos. En cuanto a los documentos de referencia, se tienen los planos aprobados según las especificaciones del cliente, porque esta vivienda se realizará según la realización de un plano arquitectónico que detallará tanto los requisitos del cliente, cómo es que quiere su casa, la idealización del arquitecto, puesto que ese plano tiene que ser trasladado al terreno. Características de control que se va a verificar: la ubicación del proyecto según estaqueado en el terreno, nivelación del terreno. El terreno tiene que tener una correcta nivelación, no pueden estar con depresiones o con altitudes distintas a las cotas de referencia del plano. Tiene que tener un correcto estaqueado, ya que estas estacas se ubicarán en puntos determinados, los cuales tienen que coincidir tanto en medición y en ubicación con las características establecidas en el proyecto. Es decir, la longitud de un muro tiene que ser 6 metros, pues esos 6 metros tienen que estar en el plano y en el terreno. En cuanto al método de inspección, se tiene revisión visual, revisión con equipo topográfico y de medición. Revisión visual, bueno, uno va a ubicar las estacas a través de su sentido de los ojos, sentido visual, y uno puede percatarse automáticamente si es que está de acorde con el plano. Y con equipo topográfico y de medición, ya que
puede requerir un desnivel en cotas, así como también la ubicación en cuanto a posición, a rotación de una estaca respecto a otra. Pues con rotación me refiero a que puede una estaca estar por ejemplo, a 60 grados de otra porque conforma una pared especial, una pared inclinada en cuanto a su eje. Entonces aquí se entra en juego también el equipo topográfico, pues medido con, ya sea con estación total, nivel ingeniero o teodolito. La frecuencia de control en cuanto a replanteo de fundaciones se tiene que controlar cada 10 metros en cada intersección, es decir, tiene que verificarse la posición cada 10 metros, de cada 10 metros en cuanto a la ubicación de la estaca para que ésta esté en un correcto lineamiento con la estaca anterior, definiendo así la dirección del muro. Y ahora en cada intersección se refiere a que cuando haya un cruce de muro, estos tienen que estar en el 99% de los casos a 90 grados. Y estas estacas con su respectivo hilo nylon tienen que representar esos 90 grados en su ejecución. Así que tienen que realizarse con una correcta medición a escuadra, ya sea usando un teodolito para establecer un punto y girar el mecanismo para que indique la posición perpendicular, o si no utilizando artificio de medición. Por ejemplo, se mide 3-4 metros en un triángulo rectángulo y se ubican las estacas hasta que su hipotenusa mida 5 metros. Es un criterio pragmático, el cual es bastante eficiente y funciona si es que no se tiene a mano escuadras o equipos topográficos. ¿Cuándo se va a aceptar el replanteo de fundaciones? Este se acepta cuando se cumple la ubicación de las cotas y mediciones de los elementos estructurales según los planos. Está en el terreno exactamente con, con la medición de los planos, es decir, el plano está inmerso en el terreno, está correctamente representado. Si la respuesta es afirmativa y si en el dicho control se establece ese criterio, entonces sí. Porque no se tiene que olvidar que en base a eso se va a construir después. En base al replanteo de fundaciones se dispondrá de la posterior excavación, muro, columnas, así para que se vaya formando la casa desde sus cimientos. Y si es que no cumple este criterio de aceptación, entonces tendrá un plano distinto al original y no será cumplida la satisfacción del cliente. La entidad de control, el encargado de controlar toda esta acción es el topógrafo y el supervisor de obra. El topógrafo es el encargado pues de realizar el correcto maniobramiento, de controlar a los peones que tengan que trabajar, por ejemplo, con la estación total, el encargado de que ésta esté calibrada y que se cumplan con los lineamientos y emplazamiento de la construcción. Y el supervisor de obra pues también que va a controlar a los residentes, al residente de obra, para que su trabajo de supervisión con los albañiles esté correctamente realizado. El responsable pues se tiene al contratista, al jefe de obra y a los albañiles, que son los que realizarán el correcto estaqueado. En cuanto a los tipos de control, se tiene un punto de verificación en el terreno, ya que la ubicación de las estacas tiene que estar verificada acorde a los lineamientos del plano. En la calidad se tiene que dar una inspección, ya que estas estacas tienen que estar con su correspondiente hilo nylon en un clavo que está clavada, vale la redundancia, en la capa, bueno, en el punto superior de la estaca. Y también se tiene que demarcar con cal para que se mantenga el eje más visible que el hilo nylon en el terreno. Y bueno, el cliente aquí no aplica, ¿no? El cliente está preocupado por lo que sucederá después en vez de cómo se replantean las fundaciones. Pero no tenemos que dejar en el olvido que el cliente al final tiene que cumplirse con los requisitos de su vivienda. En cuanto a los registros, se tiene un registro topográfico y aprobación escrita del supervisor. Se demarcan las coordenadas de las estacas, ya sea una estación total,
pero se tiene la correcta ubicación espacial de los puntos de estaqueado del plano. En este caso, más que todo serían las intersecciones, etcétera. Y aprobación escrita del supervisor de que no se pasa al otro ítem si es que el supervisor no lo ha aprobado, si es que está, como se dice, chalinga en el desarrollo de la actividad. Siguiendo con el siguiente ítem, se tiene en cuanto a movimiento de tierras la excavación para las cimentaciones. Una vez ya realizado el replanteo, se tiene que demarcar las excavaciones para los cimientos, en este caso son cimientos corridos, amparándose en la documentación técnica según los planos aprobados en cuanto a dimensiones de los cimientos. Y se tiene que tener en cuenta también el manual ACHS para control de riesgo en excavaciones, que es una normativa la cual indica acerca de los posibles riesgos y prevenciones contingentes que se tiene que tener al realizar las excavaciones. ¿Qué se va a verificar en la excavación? El control geométrico de la zanja a excavar, fondo de excavación compactado y remoción de material inadecuado por debajo de la cota de cimentación, sea escombros o suelos cohesivos. Según el criterio del calculista de la memoria de cálculo, se va a tener una dimensión apropiada de los cimientos en la excavación. Estos por lo general miden unos 40 o 60 centímetros, de 40 a 60 centímetros de ancho, y en cuanto a la profundidad pues tiene que ser por lo menos de 60 centímetros yendo a 80 centímetros. Se puede tener también esta excavación puede albergar el espacio para el encofrado, o también puede ser directamente sin encofrado, asegurándose de que, lo, de que el correcto tamaño de la excavación sea el correcto tamaño del cimiento. Entonces se tiene que tener un control geométrico de esa zanja para que cumpla con las especificaciones del plano. Pero también no nos olvidemos que el fondo de esa excavación va a ser el que transfiere todas las fuerzas de la vivienda, todo el peso de la estructura hacia el suelo, por lo que tiene que estar correctamente nivelado y compactado, y también especialmente tiene que estar carente de todo el suelo cohesivo, suelo arcilloso, ya que ese es un enemigo de la construcción, puesto que no tiene demasiada rigidez ni un mayor rango de disipación de las fuerzas como lo tendría un suelo arenoso, en este caso un suelo más compacto. ¿Cómo se va a inspeccionar? Pues con revisión de equipos topográficos y de medición. En cuanto a los equipos de medición, pues se tiene que verificar el ancho de la zanja, la profundidad, la longitud, que sea acorde con lo especificado en el plano. Aquí entra en juego pues las winchas o cualquier dispositivo de medición que tenga, en este caso, el residente de obra o su cuadrilla. En cuanto a frecuencia de control, esta se controlará por área a excavar. Normalmente una excavación no sigue una sola dirección, sino que tiene que ser doblado a la izquierda o a la derecha para continuar con el cimiento, así que tiene que verificarse las dimensiones de dicha excavación por cada vez que se requiera abrir una zanja en el suelo. ¿Cómo se va a aceptar este ítem? Pues cumpliendo con los alineamientos y cotas del proyecto, con fondo apisonado y costados verticales. Es muy importante ya lo he mencionado, es muy importante que se tenga las mismas dimensiones en la excavación que las del plano, puesto que se tiene unas dimensiones distintas. Peor si es desfavorable a la seguridad, pues entonces todo el peso estructural no estaría correctamente distribuido y afectaría a la integridad de la construcción, por lo que todos los alineamientos, especialmente en el ancho de la excavación, que es lo que va a transmitir, a disipar las presiones, tiene que ser el establecido por el plano que fue pues ya previamente calculado y aprobado. El fondo apisonado, es decir, el fondo ya compactado que asegure la disipación y el traspaso de todas las fuerzas hacia el suelo, y los costados verticales, especialmente cuando no se tenga un encofrado de madera, pues estos costados tienen que estar verticales, ya que
El cimiento en su sección transversal tiene que ser perpendicular, ¿no? El ancho y el alto. En el caso de que se hayan decidido utilizar un encofrado, pues en la excavación tiene que contar el espacio para que entre la madera en los laterales, y también el trabajador también contar el espacio para la cimbra. En la entidad de control para las excavaciones se tiene al supervisor de obra, quien es el que va a estar ahí verificando y asegurándose de que se cumplan todos los lineamientos del proyecto. Y responsablemente pues estará el topógrafo, quien defina todas las cotas de profundidad para las mediciones del cimiento y de la excavación, así como también el residente de obra, pues es quien va a controlar y a dirigir a los albañiles. Y pues el control se tiene el punto de verificación en cuanto al terreno. Tiene que verificarse la profundidad, las longitudes y el ancho de la excavación. En la calidad se tiene la inspección, ya que a simple vista se puede ver cómo fue realizada la excavación, si es que está acorde a los lineamientos establecidos, y si es que tiene algún escombro o piedra suelta en el fondo para que se tenga que retirar. El cliente sigue sin aplicar en este punto, y el registro se tiene el protocolo de excavación. Es bastante también importante una ficha de seguridad para que no haya, que asegure que no hubieran accidentes, aunque en este caso es una excavación relativamente superficial, a menos de 2 metros, pero igual se tiene que tener una ficha de seguridad, ¿no? Inmediatamente después de las excavaciones siguen las cimentaciones, que en este caso es un cimiento corrido de hormigón armado, el cual se tiene como documento de referencia los planos y especificaciones del cliente, previa memoria de cálculo, así como también el Código Boliviano del Hormigón, que es la CBH 87, el cual estamos amparados en esta normativa para todos los trabajos que requieran un vaciado de respectivo hormigón. ¿Qué se va a verificar en las cimentaciones? Pues que el fondo de la zanja esté en un mismo nivel y posterior capa de hormigón pobre, con un espesor de 5 centímetros. El fondo de la zanja pues tiene que estar correctamente nivelado para que el cimiento no tenga asentamientos diferenciales, y esto viene inmediatamente después del ítem de excavación, ya que tiene que estar compactado, ¿no?, el fondo y nivelado, pero se tiene que colocar una capa de hormigón pobre de baja resistencia para que el cimiento, tanto las armaduras del cimiento no estén en contacto con el suelo, porque se puede filtrar humedad y se corroe las armaduras. Un espesor mínimo de 5 centímetros H14. Tiene que verificarse el diámetro de las armaduras de acero en la zanja y el correcto amarre de las armaduras de las columnas antes del hormigonado. Normalmente se usa un acero de unos 500 megapascales de tensión de fluencia, pero es bastante importante la verificación del diámetro de esta barra. Así como también tiene que realizarse, antes de que sea vaciado el cimiento, el correcto amarre de las armaduras de las columnas a los estribos del cimiento, para que después no se tenga que estar picando el cimiento o haciendo cualquier barbaridad, ya que la columna obviamente será armada y esta columna es la que transferirá el peso hacia los cimientos. Así que tiene que asegurarse el correcto control y verificación de que estén amarradas con alambre de amarre a los estribos o a las barras longitudinales del cimiento. Se tiene que también asegurar el cumplimiento de las características del hormigón según especificaciones. En cuanto a resistencia y consistencia, el hormigón tiene sus características plásticas, tiene sus características mecánicas. En cuanto a las plásticas, se tiene el asentamiento mediante el cono de Abrams para que tenga la correcta fluidez acorde a la resistencia especificada del proyecto, y una correcta consistencia pues llegará a una mayor trabajabilidad siempre y cuando la mezcla no se pase en su relación agua-cemento. Y también el hormigón tiene que ser compactado, eso tiene que controlarse. Antes de terminar el vaciado, controlar la correcta posición y orientación de las armaduras para la columna. Puede ser que a medida que se vacía el hormigón, la columna pueda desfasarse un poco de
de su linealidad, y hace que esta tiene que estar correctamente orientada, tiene que ser paralelo al encofrado o al borde de la excavación, y tampoco tiene que tocar el suelo, ¿no? Ni estar en contacto. Así que aquí entra en juego pues ya las galletas hechas de mortero para que estén a una correcta altura y centradas en toda la sección transversal del cimiento. La inspección se llevará a cabo principalmente para el control de hormigones mediante ensayos de laboratorio certificado. Es decir, que se sacarán unas 3 probetas de hormigón, 3 probetas cilíndricas para su posterior análisis a compresión simple. El vaciado tiene que, bueno, perdón, la frecuencia de control tiene que ser por vaciado o por una determinada cantidad o por una cantidad de cubos ya vaciadas. En este caso se puede establecer un control cada 25 metros cúbicos de hormigón o por cada mixer que sea necesario, si es que el hormigón es prefabricado. Pero lo que sí es de vital importancia es de que en el criterio de aceptación que se tengan que cumplir y que se realicen el ensayo a compresión simple de 3 probetas que tienen que ser rotas a los 7, 14 y 28 días. La de 7, 14 días se puede romper en en ese determinado tiempo, pero es proyectada la resistencia de los 28 para que se tenga la seguridad de resistencia del hormigón. Las armaduras en las columnas tienen que estar aplomadas. Las columnas todavía no son vaciadas, pero las columnas tienen que estar en una correcta posición, así que se establece la plomada para que se verifique y se acepte que esta columna no está inclinada, o mejor dicho, que la armadura de columna no esté inclinada y pueda ser vaciada correctamente. El hormigón correctamente tiene que estar distribuido en todas las zanjas y el sobrecimiento construido, es decir, ya el hormigón tiene que estar al borde de su excavación, cumpliendo con el alto especificado en el proyecto, y que esté correctamente distribuido. También que no haya segregación del hormigón, aparición de coqueras, etcétera, que esté correctamente compactado. La entidad de control sigue siendo el supervisor de obra, el encargado, y es responsable de la ejecución, pues está los peones, los que fabricarán el hormigón in situ, también es residente de obra. Tipo de control: se tiene en el terreno una inspección, ya de que el terreno en teoría tiene que estar correctamente compactado y el hormigón distribuido en las excavaciones. Y en la calidad se tiene prueba y ensayo. ¿Por qué? Porque el hormigón tiene que cumplir el control de calidad en cuanto a la resistencia mecánica. En eso entra en juego la rotura de probeta, y el cliente no aplica en este caso. Los registros: se tiene que tener la planilla de la rotura de probeta, cumpliendo con la resistencia mínima, que puede ser o bien H21 o, como es en caso de cimiento, puede tener más resistencia como un H25, pero tiene que cumplirse y tienen que ser guardados los registros de las resistencias que han sido otorgadas por el laboratorio competente, y también la autorización escrita por parte del supervisor. El siguiente ítem, siguiendo con la secuencia de procesos constructivos, son, en cuanto a las mamposterías, el muro de ladrillo. El muro de ladrillo se construye después del cimiento, pero también tiene que tenerse en cuenta, haciendo un flashback, de que se tiene que tener construido ya el sobrecimiento, que es ese punto donde será transferida la carga del muro hacia las cimentaciones. Eso también tiene que estar en el criterio de aceptación del cimiento. Ahora bien, una vez ya hecho este sobrecimiento, se pasa a los muros de ladrillo, el cual está amparado en la norma boliviana 121.001, que es para la norma de ladrillo cerámico, o sea, sus requisitos, y también la norma boliviana 121.002, que en este caso se dan las características mecánicas y métodos de ensayo para los ladrillos a su posterior utilización. Y también se tiene pues los planos respectivos, que son los que indican dónde es que habrá la disposición de los muros, de las paredes.
¿Qué se va a verificar en las características de control? Mencioné que ya se tiene que tener listo el sobrecimiento, pues este sobrecimiento tiene que tener una impermeabilización. Generalmente se hace con una capa de alquitrán para que toda la humedad que pueda subir por el terreno o incluso por los cimientos no sobrepase a las paredes y esta no colaboren con el posterior deterioro del muro, con la introducción de humedad y que pierda su resistencia. Así que este punto es bastante importante para la construcción del muro de ladrillo, así como también el tipo de ladrillo y su disposición. Es decir, si el ladrillo va a ser, si el muro va a ser de carga, no se puede utilizar un ladrillo de 6 huecos. Se tiene que utilizar un ladrillo macizo que es el que va a aguantar con una mayor nobleza todas las cargas de los mismos ladrillos superiores o del techo o de las cargas superiores que van a ser transferidas a través de la viga. Se puede utilizar el ladrillo de 6 huecos también en paredes divisorias donde no se tenga no se tenga que soportar una determinada carga. Ahora también la disposición de los ladrillos pueden ser en soguillo o en pandereta. Esto quiere decir cuando paralelo al terreno va a estar el lado mediano alrededor de 15 centímetros. Este sería el muro en soguillo, que es lo habitual, o en pandereta cuando es que el lado paralelo al suelo, la disposición de los ladrillos es en el lado menor, es decir, en el alto, 5 centímetros. Eso tiene que verificarse y controlarse para que no se ponga pandereta en lugares donde se tenga que aguantar una carga, ¿no? Tiene que ser soguillo y ladrillo macizo. Ahora también, siguiendo con los controles, se tiene que este, la distribución correcta y función de las paredes, sea ya divisoria o de carga, los ensayos y la calidad del ladrillo. El ladrillo tiene que cumplir con ciertos requisitos también. Tiene que emitir, por ejemplo, un sonido metálico al ser golpeado uno con otro. No tiene que absorber este, agua a más del 40% de su peso. Es decir, no tiene que tener una absorción de 40% de su propio peso. Y también tiene que controlarse el espesor de muro y correcta trabazón de ladrillo. Este punto de correcta trabazón de ladrillo se refiere a que debe controlarse la correcta, la correcta, cómo se va a dar la posición del ladrillo. Se dan hileras, obviamente, pero estos ladrillos no se, no se colocan uno encima de otro, sino que se coloca uno y el ladrillo de la hilera superior tiene que partir de la mitad de dicho ladrillo para que si es que hay cargas horizontales como el viento tenga una mayor trabazón ladrillo, la hilera superior con la hilera inferior, ya que si todos estuvieran apilados en forma de una columna, entonces estaría bastante comprometido la unión de dicha columna por parte del mortero. Así que si se tiene una correcta trabazón de ladrillos seguidos en hilera y la siguiente hilera comienza a la mitad de la posición de un ladrillo, entonces estarán más trabados, tendrán más fuerza o resistencia entre las fuerzas que traten de caer al muro, como por ejemplo la fuerza del viento. El espesor del muro y correcta trabazón de ladrillo, así como también la linealidad de estos y mismo espesor entre ladrillos. Se tienen hileras horizontales, se van colocando ladrillos en la posición horizontal, la cual tiene su determinada altura y su espesor de mortero, en la cual obviamente es la mezcla que favorecerá la unión entre los ladrillos adobitos. Pero con linealidad se refiere a que se tienen que tener unas reglas metálicas a ambos lados al inicio y al fin del muro y trazar un hilo para que tanto el ladrillo como el mortero siga o esté por debajo de ese mismo hilo y que no haya un ladrillo sobresalido de la hilera, lo que hace que el muro se deforme y pierda resistencia al no tener la linealidad y fuerza de unión entre todos los ladrillos que conformarán el muro. Pero también se tiene que tener en cuenta el amarre entre armaduras de columna. Se coloca un hilo de alambre entre las armaduras de dichas columnas para que el muro
sobrepase, o sea, para que este hilo se quede dentro del muro y favorezca la correcta estabilización del suelo, perdón, de los ladrillos apoyándose en las columnas. Estas hileras pueden ser, o sea, puede tener un solo hilo tendido, amarrándose en las columnas, o pueden haber cada un determinado número de hileras, como por ejemplo, cada 4 hileras se tiene un hilo para que la resistencia y estabilidad del muro esté apropiada a las columnas. El método de inspección es inspección visual, es decir, una vez que esté el muro terminado se va a ver la correcta linealidad de los ladrillos y la trabazón, y con instrumentos de medición, pues para que se tenga la correcta altura del muro y sus dimensiones apropiadas. La frecuencia de controles en cada hilera se tiene que controlar su continuidad y su espesor, así como también en cada muro tiene que realizarse este control. Criterios de observación: la estabilidad del muro desde la base, porque si es que la capa de impermeabilización fue mal colocada, si es que no está correctamente adherida, entonces va a haber un punto crítico, y favorecerá y desfavorecerá a la estabilidad, ya que puede propiciar el volcamiento del muro, así que tiene que estar específicamente ese punto de la impermeabilización bastante y bien controlado. Tiene que estar este, realizado correctamente. La linealidad, ya que acá ya lo hemos hablado, que se tiene que tener continuidad en los ladrillos, en cuanto a las hileras, y la correcta plomada del muro. El muro no puede inclinarse, tiene que estar perpendicular al suelo. Entidad de control sigue siendo el supervisor, el que apruebe el que apruebe y controle en el libro de obras la correcta finalización de esta actividad y de las demás. El responsable sigue siendo el residente de obra, quien será el que dirija in situ a los albañiles. Y en los puntos de control se tendrá un punto de verificación para establecer que el terreno esté correctamente nivelado y los muros estén correctamente terminados. Y en la calidad se tiene que tener un punto de control estableciendo la afirmación de la correcta linealidad y trabazón de los ladrillos. Y aquí el cliente puede hacer una inspección para asegurarse de que así está correcta la disposición de las paredes en su vivienda, o si es que quiere por ejemplo, alguna ventana en un muro que no esté en los planos y se tiene que hacer el cambio en obra. En cuanto a los registros, se tiene el análisis mecánico de los ladrillos en cuanto a su resistencia de cada uno. Dependiendo del tipo de ladrillo, su resistencia puede ser de 20 megapascales, y el protocolo de muros, que tiene que tener controlado pues los puntos ya mencionados de trabazón, continuidad y estabilidad. Pasando al siguiente ítem, se tienen las columnas. Este ya entra en la etapa de vaciado de pilares. Se tiene como amparo de referencia a la norma boliviana de hormigón armado CH87, la que establece la correcta disposición de las armaduras en cuanto a los estribos, a las armaduras longitudinales, al amarre que se deben hacer entre estas, y también al correcto uso y cálculo del hormigón. Los controles que tienen que ser verificados es, primeramente, antes del vaciado se tiene que asegurar de que la viga de encadenado esté amarrada a la armadura de la columna. La viga de encadenado va a ir inmediatamente encima del muro y va a ser la encargada de distribuir el peso, sea del techo, del techo de cubierta colonial, de teja de cubierta colonial, o bien si hay distintos niveles en piso, de las losas, las que van a transferir y a uniformar la carga para que sean distribuidas a las columnas y a través del muro, para que baje hacia los cimientos. Entonces esta tiene que estar ya correctamente amarrada a la armadura de la columna antes de que esté vaciada, para evitar que se tenga que picar y esté la correcta unión entre ambas, que
aseguran la transferencia de carga. Se tiene que realizar un ensayo de consistencia y resistencia del hormigón mediante 4 probetas cilíndricas. Siempre cuando hay vaciado de hormigón tiene que realizarse la comprobación de su resistencia a través de la rotura de probetas, y se tiene que vaciar el hormigón a una altura no mayor de 1,5 metros. ¿Por qué? Porque si uno se lo vacía sobrepasando esa altura, pues el hormigón perderá su homogeneidad, se segregará, se dispersarán todos los agregados gruesos, no tendrá esa homogeneidad de agregado cemento. Así que tiene que realizarse a una altura, el vaciado con una altura de caída menor a 1,5, o se pueden utilizar mejor embudos o bombas para insertarlas dentro del encofrado de la columna y realizar el correcto vaciado. Se tiene que vaciar obviamente por capas, tiene que controlarse eso, con capas de máximo 50 centímetros. Obviamente después se tiene que compactar, pero también tiene que controlarse de que la armadura no esté desplazada de su plomada, ni que esté en contacto con el encofrado. Entonces aquí se le utilizan las galletas de mortero para impedir el contacto de la armadura con el encofrado de la columna. Y se tiene que verificar también que los encofrados sean herméticos, es decir, que no tengan ningún huequito o abertura por lo que el hormigón se pueda escapar, y que tengan el correcto apuntalamiento, es decir, los soportes laterales que impiden la movilización de la columna. ¿Cómo se lo va a inspeccionar? Obviamente mediante ensayos de laboratorio certificados para la rotura de las probetas. Frecuencia de control: cada 3 probetas por cada vaciado de columna, o por cada 25 metros cúbicos se tiene que cerciorar de que la resistencia del hormigón sea la establecida, la específica, y que cumpla con los criterios mínimos de 210 kilogramos por metro cuadrado, si no es que más es mucho mejor. ¿Cómo se lo va a aceptar? Los criterios de aceptación es establecer una estructura monolítica con ausencia de coqueras. Estructura monolítica es decir que el hormigón trabaje en uno solo. Se lo vacía por capas, es cierto, pero todas esas capas con el correspondiente curado y su exudación, su pérdida de plasticidad y ganancia de endurecimiento conformarán una misma estructura, que tiene que ser especialmente verificada porque, bueno, las columnas son los que transferirán las cargas hacia los cimientos posteriormente al suelo, así que tiene que ser lo más rígido posible y tiene que estar con ausencia de coqueras, cangrejeras, que son producidas a una mala compactación. Estas coqueras cangrejeras son los huequitos que se dan en las esquinas de las armaduras, de la columna, al estar en contacto con el encofrado. Son producidas por un mal vibrado. Y el elemento estructural tiene que estar a nivel de la plomada, no se puede tener una columna inclinada, tiene que estar perfectamente vertical, perpendicular al suelo. El encargado de la entidad de control tiene que ser el supervisor de obra, él es el jefe, y el encargado o responsable de la realización de las columnas del nuevo armado pues sigue siendo los albañiles, que tienen que ser también dirigidos por el residente de obra. En cuanto al terreno, se tiene una inspección visual de toda la disposición de las columnas que estén acordes con el plano, y a la calidad es bastante importante una prueba y ensayo, ya que se tiene que tener la certificación del laboratorio, es decir, las probetas tienen que tener la resistencia de diseño y tiene que cumplir con los parámetros normativos vigentes, ¿no? Mínimo 210 kilogramos por centímetros cuadrados. Y en cuanto al cliente, bueno, no aplica. Los registros es obviamente el registro de rotura de probetas de hormigón a compresión simple, y también la autorización escrita del supervisor que aprueba que las columnas hayan sido realizadas correctamente. Para pasar al siguiente ítem, que sería
En cuanto a la secuencia lógica, el contrapiso. Haciendo un repaso de la secuencia lógica, primero se tiene que tener los cimientos y estos se tienen que tener previamente pues ya la limpieza, replanteo y la excavación. Ahora, una vez tendidos los cimientos, es importante tener las columnas, la armadura de las columnas ya amarrada en su correcta ubicación y con su correcta altura para luego pasar al muro ladrillo, ya que este muro, normalmente las columnas se los hacen con un ancho, el ancho de la pared, y así el muro puede servir como encofrado de la columna, para así ahorrar material al momento de hacer los encofrados de la columna utilizando la madera correspondiente. Entonces es por eso que antes de las columnas suelen hacerse los muros, teniendo en cuenta también en consideración el correcto apoyo de estos y estabilidad, porque puede ser que el viento lo pueda tumbar. Es por eso que se tiene bastante control en la impermeabilización y trabazón de los ladrillos. Luego sigue las columnas para darle ya finalmente soporte a esos muros y continuar posteriormente pues ya con la construcción de los siguientes niveles. Pero después de las columnas suele construirse el contrapiso. En este caso sería un contrapiso de ladrillo adobito sobre el terreno natural. Eh, en cuanto a los controles que tienen que realizarse, pues antes que eso, perdón, se tiene que tener el amparo del procedimiento de ejecución de contrapiso, siguiendo las especificaciones técnicas de dicha ejecución del ítem, y así como también el Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias. ¿Por qué? Porque en el contrapiso se tiene la disposición de las tuberías de desagüe que emitirán la descarga hacia el alcantarillado de aguas residuales. Así que por eso tiene que ampararse en el Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias para tener la correcta pendiente. Eso lo charlaremos en un instante. ¿Qué se tiene que controlar? La correcta nivelación, compactación y pendiente del terreno, ya que sobre este terreno va a venir los ladrillos de contrapiso y posteriormente el piso. Así que si no se tiene una correcta nivelación y compactado, pues el terreno puede o cederse o levantarse, originando un quiebre del contrapiso y posteriormente del piso, lo que no solamente no contará con atractivo visual, sino que corresponderá a mayores fisuraciones de la estructura. Se tiene que tener también una capa de arena seca antes de realizar la, la colocación de los ladrillos. Una capa de arena seca y compactada de 2 centímetros, la cual irá por debajo de los ladrillos con su correcta trabazón. A diferencia del muro, estos ladrillos en el contrapiso obviamente estarán en posición horizontal, no en vertical, y se tiene que la diferencia es de que estos ladrillos son colocados en L. ¿Por qué en L? Porque así se favorece la trabazón en lo horizontal, a lo largo y a lo ancho. A diferencia de los ladrillos que todo era horizontalmente, de los ladrillos en el muro que todo era a lo ancho, en lo horizontal, y seguía en lo vertical. Pero aquí en el contrapiso, para tener una mayor uniformidad y trabazón, resistencia del suelo, se disponen los ladrillos en L para posteriormente tenderse una capa de hormigón pobre de 5 centímetros, estableciendo un espesor mínimo de contrapiso de 12 centímetros con la pendiente y ya la disposición, es decir, las tuberías de desagüe ya colocadas en el contrapiso, ya que por este medio es que por este proceso ítem constructivo llegarán a descargarse en las cámaras de inspección y luego en el sistema de alcantarillado. Así que se tiene que tener ya las tuberías adecuadas para luego proceder con la posición y ubicación de los ladrillos con su trabación correspondiente. ¿Cuáles son los métodos de inspección? Pues con instrumento de medición, respetando siempre las dimensiones del plano, y también
se utiliza el método de la manguera para nivelación, esta vez ya para verificar la pendiente de las tuberías de desagüe, porque estos sistemas funcionan por gravedad, así que la manguera consiste en utilizar una manguera transparente y vertirle agua en su interior, medir la diferencia de alturas y teniendo ya la longitud en la cual la manguera está tendida, pues calcular la pendiente, que sería la variación de las cotas del agua en los lados extremos de la manguera, dividido entre la longitud horizontal de esta. La frecuencia de control pues es cada vez que se lo requiera por área de construcción. En todas las áreas donde habrá contrapiso pues tiene que tenerse la correcta compactación y disposición de las armaduras, perdón, de las tuberías. ¿Cuáles son los criterios de aceptación? Pues se tiene que tener la disposición y pendiente de tuberías de instalación sanitaria ya establecidas en el contrapiso. Las tuberías ya deben estar ahí para luego ser conectadas a los distintos artefactos sanitarios de descarga, como por ejemplo inodoros, lavamanos. Así que estos ya tienen que tener la correcta pendiente y también la uniformidad y nivelación de la capa de hormigón pobre por encima del contrapiso, estableciendo la altura mínima y que quede a la ras del cimiento, de la altura del cimiento. El encargado de control es el supervisor de obra y este proceso contará con la responsabilidad de los albañiles, de los peones, que son los encargados pues, de de colocar los ladrillos en el suelo. En cuanto a los tipos de control, se tiene un punto de control en el terreno, ya que tiene que controlarse el espesor mínimo, así como también las tuberías y la capa de hormigón que esté correctamente nivelada. En el punto de control de la calidad se tiene un punto de verificación, en este caso verificarse las pendientes de las tuberías de desagüe, y el cliente pues no aplica en este caso. Y en los registros pues se tiene la aprobación del supervisor en cuanto a la correcta finalización de esta actividad y a la aprobación de las pendientes reglamentarias según el reglamento de instalaciones sanitarias. Inmediatamente después del contrapiso tiene que, o mejor dicho, a la par, tiene que realizarse la etapa de instalación sanitaria con las instalaciones domiciliares de evacuación de aguas residuales. Aquí se sigue amparando en el Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias, que es el vigente de la norma boliviana, y los planos aprobados ya de instalación sanitaria hidráulicas, por el cual se realizará la inmediata descarga y la descarga más eficiente de todas las aguas grises y las aguas negras. Este punto tiene que tener especial control en el correcto diámetro de las tuberías de evacuación, según las unidades de descarga. Por cada artefacto sanitario, la norma nos dice que tiene que cumplirse un determinado diámetro para la tubería de descarga, siendo, por ejemplo, para un inodoro, el diámetro tiene que ser de 100 milímetros o 4 pulgadas, puesto que por esta tubería realizará la descarga de todos los sólidos, material fecal de las personas, por lo que tiene que tenerse un diámetro mayor que los diámetros por ejemplo, de descarga de lavamanos de la ducha, que aquí solo se descargará agua con jabón o shampoo, por lo que el diámetro mínimo tiene que ser un DN50 o hasta DN40 para dichos artefactos. Así como también tiene que comprobarse la pendiente mínima de los ramales de descarga. Se tiene que cumplir que la pendiente para las tuberías de diámetro nominal menor o igual a 75 milímetros es de 2%, mientras que las pendientes para tuberías superiores a ese diámetro, es decir, por ejemplo 100 milímetros, tiene que cumplirse una pendiente mínima de 1%. También tiene que controlarse la correcta conexión y junta es la conexión entre tuberías, especialmente cuando son campana y espiga. Campana es cuando
el lado de una tubería tiene como que cierto sobresale en el ancho, en el borde del tubo, y espiga pues el ancho normal, campana espiga, entonces la espiga se va a meter dentro de la campana como una conexión macho-hembra. Y también la correcta conexión entre los accesorios sanitarios que son los codos, las Y, etcétera. Pero también tiene que verificarse la existencia y capacidad de tuberías de ventilación y bajantes sanitarias. Esto es bastante importante, especialmente para las cámaras de inspección, ya que estas tuberías sanitarias siempre transportan olores, gases que tienen que ser emanados a la atmósfera, puesto que si no la presión se acumula y puede resultar en un punto bastante desfavorable. Así que tiene que controlarse el diámetro correcto de la tubería de ventilación, y las bajantes sanitarias también tienen que tener la correcta capacidad de diámetro si es de que la vivienda es superior a 2 niveles. Es decir, cuando tiene un piso, 2 pisos, etcétera, etcétera. ¿Cómo se va a inspeccionar? Se va a inspeccionar mediante una prueba hidráulica y nivelación de manguera. Esta prueba hidráulica quiere decir de que una vez que ya esté el tendido de tubería, se vierte un cierto volumen de agua por el extremo con el inicio, es decir, por ejemplo, se vierte por la descarga del lavamanos, y ese mismo volumen de agua tiene que ser circular todo el tendido hasta verificarse que haya sido descargado en la cámara de inspección o en un punto de control de verificación. Y nivelación por manguera, que bueno, ya sabemos que se mide o se utiliza para verificar la pendiente. La frecuencia de inspección es cada vez que se lo requiera, por ambiente húmedo o por tramos, cada vez que haya un tramo de tendido de tuberías o colector sanitario entre cámaras de inspección, tiene que verificarse estos controles, tanto de la pendiente, de las fugas, como también la correcta unión y descarga. ¿Y con qué criterios se los va a aceptar? Ausencia de fugas de agua. Obviamente nadie quiere que haya una fuga en su ramal de descarga, en sus tuberías de desagüe, puesto que llevarían al mal olor o eh, o a la formación de lixiviano. Tiene especialmente los puntos críticos en las uniones, tienen que controlarse ausencia de fugas, y también si es que se cumple la descarga hidráulica de prueba, cuando el agua vertida realiza todo el circuito sin ninguna fuga, se tiene que tener en cuenta que el interior de la tubería también tiene que estar limpia, puesto que tiene que estar carente de polvo, residuos que puedan favorecer al estancamiento de la tubería. En cuanto al residuo, puede ser también que se haya filtrado un poco de pegamento. Normalmente las tuberías son de PVC y eso se las une con pegamento para PVC, y puede ser de que en la unión campana y espiga haya pasado un poco de dicho pegamento y junto con el polvo se formen grumos que tranquen a futuro la tubería. Sigue siendo el supervisor de obra el encargado de este control, y el responsable de la realización de la actividad. Se tiene al residente y cuadrilla de albañiles que realizarán el correcto tendido. En cuanto al tipo de control en el terreno, se tiene un punto de control específicamente para ver todo este asunto de las pendientes y de la correcta unión, carencia de fuga para cada tramo o uniones. Se tiene en la calidad un punto de verificación que cumpla con la calidad de las tuberías del material, y también con la correcta descarga de la prueba hidráulica. Y el cliente no aplica en este caso. Sin embargo, lo que sí aplica son los registros, la memoria de cálculo de descarga y capacidad de las tuberías. Se tiene que tener un amparo de memoria de cálculo basándose en el reglamento de instalaciones sanitarias, ya que cada colector tiene una determinada capacidad para las unidades de descarga de los distintos baños, etcétera. Y se tiene que tener en cuenta también las red marks, que pueden haber distintas variaciones o problemas en la obra, por ejemplo, al intersectarse dos tuberías por un mismo punto, tiene que desviarse alguna o cambiar la ubicación de las tuberías para favorecer la disposición más eficiente de descarga. Estos 8 ítems
constructivos corresponden a la primera parte de la construcción de la vivienda unifamiliar. Enseguida mi compañero continuará con los siguientes 8 ítems para finalizar el resumen de todos estos ítems constructivos y así tener completo el plan de inspección de ensayo. Muchas gracias. Muy buenas tardes o muy buenos días, profe. Bueno, continuando con la exposición de mi compañero Diego Suárez, vamos a entrar a la etapa de instalaciones hidráulicas, en el cual la actividad de control que vamos a realizar va a ser las instalaciones domiciliarias de agua potable, en el cual el documento de referencia vendría a estar asociado al Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias y planos aprobados. Ahora, la característica de control. ¿Qué se verifica? Bueno, en este caso se verifica la presión mínima de la empresa a la cual nos presta el servicio de agua potable. Tenemos que verificar, tenemos que ver si tenemos que conocer la presión mínima para ver si requiere tanque elevado o no. También se tiene que realizar la verificación de velocidades en las tuberías, la cual esta no tiene que ser menor a 0,6 metros sobre segundo para evitar sedimentación en las tuberías. Otro punto sería verificar el correcto diámetro de las tuberías según unidades de descarga de artefactos sanitarios, entre otros. Y también verificar la correcta conexión de las tuberías, y un punto más importante también debería ser verificar la calidad de las tuberías, las cuales no tengan que tener rajaduras ni alguna deficiencia. En los métodos de inspección, en este caso vendrían a ser las pruebas hidráulicas, y otro punto también vendría a ser un poco visual, en el caso de también verificar que las tuberías no presenten alguna rajadura. Ahora, en la frecuencia de control se realiza por cada ambiente húmedo en el cual uno está trabajando. Bueno, ahora para los criterios de aceptación. Para los criterios de aceptación tiene que verificar que la presión sea superior a la mínima por parte de la empresa, o en este caso, digamos, tiene que sobrar presión para que el sistema pueda funcionar, para que tenga una correcta funcionalidad, digamos. Ahora, la entidad de control. La entidad de control vendría a ser, en este caso, sería el supervisor de obra. El responsable vendría a ser el residente de obra y la cuadrilla de albañiles. Los tipos de control vendría a ser de terreno, vendría a ser un punto de control en cada ambiente húmedo. En la calidad vendría a ser un punto de verificación que se va a realizar igualmente en cada punto. Y en el cliente, en este caso, el cliente no aplica. Ahora, para los registros que tenemos que tener, vendría a ser la memoria de cálculos de pérdidas de carga y capacidad de tubería. Y también aquí nos faltó poner que tiene que haber un registro de calidad de las tuberías, las cuales nos vayan a dar sean de buena calidad. Muy bien, ahora pasando al punto de la etapa de vaciado de vigas. La actividad de control que se va a realizar va a ser la de vigas de encadenado, la cual el documento de referencia vendría a ser la norma boliviana del hormigón CBH 87. Ahora, para los métodos de inspección se tiene que realizar los ensayos de consistencia y resistencia del hormigón mediante 4 probetas cilíndricas. Controlar que la armadura no se desplace ni esté en contacto con encofrados. Para este caso, para que no estén en contacto con los encofrados, se ocupan las galletas, las cuales tienen que estar más o menos a una altura de 2 centímetros. Verificar que los encofrados sean herméticos y tengan el correcto apuntalamiento para evitar que los encofrados se abran y tengamos una pérdida de hormigón, que eso vendría a ser algo muy significativo. También se realizará la verificación estructural de los elementos antes de su ejecución, la cual deberá ser aprobada por el supervisor de obra.
También tiene que haber un recubrimiento mínimo de las armaduras de 2 centímetros. Y también se tiene que realizar un control de las armaduras tanto positivas como negativas, que estén acorde con el cálculo estructural ya hecho. Y verificar que las armaduras estén amarradas a la armadura de columnas para después de eso, realizar el encofrado y el vaciado. Ahora, para los métodos de inspección. Para los métodos de inspección, se realizará inspección y control de hormigones mediante ensayos de laboratorio, certificados de control de las armaduras mediante programas de cálculo, como ser, por ejemplo, el RAM Elements. Ahora, para la frecuencia de control, se realizará por cada 3 probetas, por cada 25 metros cúbicos de concreto y en cada vaciado. Y también se tiene que realizar un control de las armaduras que tengan el correcto, que sean del correcto diámetro a las cuales fueron calculadas por cada viga vaciada. Ahora, los criterios de aceptación. Para los criterios de aceptación tenemos que ser se podría decir muy quisquilloso, en el cual digamos, tenemos que los cuales que tengan ausencia de coqueras, ausencia de cangrejeras debido a la mala compactación, vibrado, y los elementos estructurales tienen que estar a nivel y aplomada y no tienen que estar ni desviados ni mal posicionados. Ahora, para la entidad de control, la entidad de control en este caso vendría a ser el supervisor de obra. El responsable vendría a ser el residente de obra y la cuadrilla de albañiles. En el terreno vendría a ser una inspección. En la calidad vendría a ser un punto y una prueba y ensayo. Y en este caso en el cliente no aplica. Ahora, para los registros, tenemos que tener los registros de rotura de las probetas de hormigón a los 28 días de compresión simple. También tiene que haber la autorización por escrita del supervisor, memoria de cálculo por armaduras de vigas. Muy bien, ahora pasando al punto de instalaciones eléctricas. La entidad de control que se va a realizar va a ser las instalaciones eléctricas para una vivienda, el cual el documento de referencia viene a ser la norma boliviana de instalaciones eléctricas NB 777. Ahora, para las características de control se tiene que realizar una verificación de la calidad de los equipos, un correcto funcionamiento de los térmicos, los diferenciales, tableros, alarmas, verificación de empalmes que sea un correcto empalme y en cada punto eléctrico. Ahora, para los métodos de inspección se tienen que realizar certificados de calidad de los equipos y también en el caso visual, que como usted puede ver visual, en este caso ya vendría a ser en el caso de los empalmes, que tienen que realizarse unos correctos empalmes para que no haya ningún problema después. Ahora, para la frecuencia de control, se tiene que realizar uno por cada equipo o por el conjunto y también en cada punto eléctrico. Ahora, para los criterios de aceptación, tiene que verificar que los enchufes, las luminarias y los térmicos tengan una correcta funcionalidad y que no presenten alguna falla eléctrica. Ahora, para la entidad de control, en este caso vendría a ser un proveedor externo, en el cual, digamos, nos pueda verificar, nos pueda dar la seguridad que los equipos tengan una correcta funcionalidad y que sean de una marca de buena calidad. En este caso, el responsable vendría a ser el electricista. El terreno se realiza una inspección. En la calidad vendría a ser una prueba de ensayo y en el cliente, en este caso el cliente no aplica. Ahora, para los documentos se tiene que pedir un certificado e informe externo de que un certificado de calidad que nos pueda proporcionar que los equipos son de correcta procedencia. Muy bien.
Ahora pasando a la etapa de cubierta y cielo falso, la actividad de control que se va a realizar va a ser la de cubierta de teja colonial y cielo falso de yeso. Ahora, el documento de referencia viene a ser la norma boliviana de la construcción y planos aprobados según especificaciones del cliente. Ahora, para las características de control vendría a ser la calidad de las tejas, que estén bien cocidas, que estas al golpearlas presenten un sonido metálico y que estén libres de rajadura. Las vigas de sostén deberán tener la cuantía y dimensionamiento especificado en los planos correspondientes. Tienen que tener una correcta dosificación del mortero, el cual se va a ocupar, que sea en volumen de 1:5, que la colocación de las tejas que sea sobre un recubrimiento mínimo de 1,5 centímetros de mortero. Y también se tiene que realizar una verificación de la inexistencia de goteras, una verificación de una perfecta trabazón según especificaciones del fabricante, y una verificación de las placas de yeso, en que estas estén en perfecto estado, libres de rajaduras y que sean del tamaño de 60 por 60 de 10 milímetros de espesor. Ahora, para los métodos de inspección, se tiene que tener un certificado de calidad de las tejas y de los yesos, y también tiene que ser visual. Ahora, para la frecuencia de control, tiene que ser por pieza de teja colonial y por área de cubierta, y también por pieza de cielo falso. Ahora, para los criterios de aceptación, tenemos que verificar de la inexistencia de goteras en la cubierta, y que la cubierta esté también libre de rajaduras y alguna imperfección. También se tiene que realizar una verificación de las piezas de yeso en perfecto estado, tienen que estar en perfecto estado y tienen que estar libres de rajaduras y goteras. Ahora, para la entidad de control, en este caso viene a ser el supervisor de obra. Los responsables vienen a ser el residente de obra y la cuadrilla de albañiles. En el terreno se va a realizar una inspección. La calidad viene a ser una prueba y ensayo, y en este caso el cliente no aplica. Y para los registros, se tiene que tener un registro de calidad, tanto como las tejas como las piezas de yeso. Y también se tiene que tener una aprobación inscrita del supervisor. Muy bien, ahora hablando de revoques, en la etapa de revoques, en la actividad de control de revoque y revestimiento, la documentación de referencia viene a ser la norma boliviana de la construcción. La característica de control vendría a ser la revisión de la composición y resistencia del mortero que se va a emplear, que sea de 1:4, la cual empleada en el mortero tiene que ser la cal empleada en el mortero tiene que ser madura 40 días antes de su empleo. El agregado fino tiene que estar libre de materias orgánicas, tiene que estar bien lavada y bien granulada. Por la malla número 8, no más del 20%, por la malla número 8, no más del 20% pasará por la malla número 50 y no más del 5% pasará por la malla número 100, según normas de la ASTM. La aplicación del mortero tiene que realizarse 15 días después de ser asentado el muro. Y también se tiene que hacer una verificación de la segunda capa con un tiempo mínimo de 24 horas. Ahora, los métodos de inspección. Los métodos de inspección debería ser la inspección de control de mortero, la granulometría del agregado y del agregado fino, y también una visual. Ahora, para la eficacia de control se va a realizar por área de revoque y revestimiento. Ahora, para los criterios de aceptación, los revoques y revestimientos tienen que estar perfectamente planos, sin imperfecciones, sin existencia de rajaduras o deformidades. En este caso, la entidad de control vendría a estar dada por el residente de obra y la cuadrilla de albañiles. El responsable vendría a ser residente de obra. Del terreno vendría a ser una inspección. En la calidad vendría a ser un punto de verificación,
que el cual se va y en el cliente en este caso no aplica. Ahora para los registros tiene que tener una autorización escrita por el supervisor. Muy bien, ahora pasando a la etapa de pisos, o en este caso sería obra fina, en el cual se va a realizar la actividad de control de pisos de cerámica. La documentación de referencia va a ser la norma boliviana de la construcción. Las características de control vendrían a ser el módulo de rotura, que sea de 18 megapascales mínimo, una verificación de calidad de la cerámica para garantizar que sea del mismo tamaño y color. Otra sería la resistencia de la rotura por flexión a 500 newton y una inspección de la composición y resistencia del mortero. Ahora para los métodos de inspección se va a realizar la inspección de la calidad de cerámica visual y que podamos ver que estén libres de rajaduras y deformidades, y también se va a realizar una inspección del mortero. Ahora para la frecuencia de control se va a realizar por bloques de cerámica, que tenemos que verificar que no tengan rajaduras y que no tengan o que estén rotas. Ahora para los criterios de aceptación, tiene que haber una perfecta nivelación de la cerámica, tienen que estar libres de rajaduras ni quebrajamiento de las piezas. Y la entidad de control viene a estar dada por el supervisor de obra, y los responsables vienen a hacer el residente de obra y la cuadrilla de albañiles. En el terreno viene dado por una inspección, en el cual se tiene que verificar obviamente que el piso esté libre de rajaduras y que esté perfectamente nivelado. En la calidad tiene que ser un punto de verificación, y en el cliente, en este caso el cliente no aplica. Muy bien, ahora para el registro se tiene que tener un registro de calidad de la cerámica y autorización escrita por el supervisor. Muy bien, ahora hablando en la etapa de quincallería, en el cual la actividad de control viene a ser las bisagras, picaportes y chapa, la cual el documento de referencia viene dado por la norma boliviana de la construcción. La característica de control viene a ser la calidad de las piezas, que tenga un perfecto funcionamiento, que no estén oxidadas, que no tengan ninguna deformidad. El método de inspección va a ser una inspección de control visual. En la frecuencia de control se tiene que realizar el control por cada pieza de bisagra, picaporte y chapa que se adquiera a la obra. Ahora los criterios de aceptación. Para las bisagras, picaporte y chapa tienen que tener tienen que estar en perfecto estado, tienen que estar libres de deficiencias o deformidades y tienen que tener una perfecta funcionalidad por cada pieza. La entidad de control vendría a ser el supervisor de obra. El responsable vendría a ser el contratista o jefe de obra. En el terreno se realiza una inspección tanto visual como técnica, y en la calidad tiene que ser una prueba y ensayo, el cual podemos probar las bisagras, picaportes y chapas que tengan una correcta funcionalidad. Ahora en el tema del cliente, en este caso el cliente no aplica. Y para los registros tenemos que tener un registro de funcionalidad y calidad de las piezas, los cuales nos puede garantizar que estas piezas sí son de buena calidad y que no van a tener ninguna deficiencia al momento de que operen. Bueno, ahora en la etapa de limpieza de obra, en la actividad de control tenemos la limpieza final, la cual la documentación de referencia va a ser la Ley General del Medio Ambiente 1333 y la Ley de Gestión Integral de Residuos, que es la 755. Ahora en características de control, lo que tiene que verificar es el retiro de todos los escombros, residuos de la construcción. El método de inspección, en este caso va a ser visual, va a ser una revisión visual. La frecuencia de control se va a realizar una única vez. Al momento de finalizar la obra,
se va a realizar una limpieza masiva de todo el área. Los criterios de aceptación, sí o sí se requiere la eliminación de basuras y residuos de la construcción. ¿Quién es la entidad de control? En este caso viene a ser el contratista. Responsable viene a ser los residentes de obras y la cuadrilla de albañiles, la cual la cuadrilla de albañiles va a ser la encargada de realizar toda la limpieza. En los tipos de calidad en el terreno, de acá vendría a ser una inspección. En la calidad vendría a ser un punto de verificación, y en el cliente, en este caso sí aplica y sería una inspección. Y como documento de registro tenemos un acta de reunión de seguridad. Ya. Ahora pasando a la etapa de fase de comisionado, tenemos la primera actividad de control, que sería el control crítico de hormigones, la cual los documentos de referencia vendrían a ser la norma boliviana del hormigón CBH 87, la conformidad del cliente también. En las características de control tenemos primeramente que todos los hormigones que tengan el correcto revoque, revestimiento, pinturas, y que no presenten fisuras alguna. Verificar las luces de las vigas, que éstas no presenten excesividad de longitud y que no haya pandeo de columnas. Y también verificar que los hormigones no presenten algún tipo de pandeo en las vigas y columnas, obviamente. El método de inspección se va a hacer una inspección visual de laboratorio, y también se va a hacer con instrumentos de mediciones topográficas. La frecuencia de control se va a realizar por cada elemento estructural. Los criterios de aceptación vendrían a ser que los elementos estructurales no deben presentar deformaciones excesivas, que no presenten ningún tipo de fisuras ni fatigas. Ahora, la entidad de control en este caso vendría a ser el supervisor de obra y el cliente. Los responsables vendrían a ser los residentes de obras y la cuadrilla de albañiles. Los tipos de calidad del terreno vendría a ser una inspección. La calidad vendría a ser un punto de verificación, y el cliente en este caso vendría a ser un punto de control. Y los registros vendría a ser un registro de rotura de probetas de hormigones a compresión simple, autorización por escrita del del supervisor y del cliente. Ahora, hablando en la misma etapa de fase de comisionado, tenemos la actividad de control, que sería el punto crítico de instalaciones de hidráulica, en el cual el documento de referencia vendría a ser el Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias y planos aprobados por el cliente. Ahora, en las características de control que se verifican, se tiene que verificar la perfecta funcionalidad del sistema adoptado, cumplimiento de las presiones mínimas según normativa, verificar que el sistema no presente ninguna fuga en los artefactos hidráulicos. Ahora, los métodos de inspección. Los métodos de inspección vendría a ser visual, otro vendría a ser análisis de laboratorio, instrumentos de medición topográfico. No, perdón, profe, me refería hablando del sistema hidráulico, se tiene que realizar una inspección visual y pruebas hidráulicas. Perdón por la confusión, lo leí de arriba, profe. Ahora, ¿cuál sería la frecuencia de control? Se tiene que realizar la frecuencia de control por cada ambiente húmedo. Y en los criterios de aceptación se tiene que tener una perfecta funcionalidad del sistema, y hablando sobre velocidades y presiones. Y también tiene que tener una ausencia de fugas en todo el sistema. Ahora, la entidad de control. La entidad de control vendría a ser, en este caso, el supervisor de obra y el cliente. El responsable vendría a ser el plomero. Y en el terreno, en los tipos de calidad vendría a ser el terreno, una inspección. La calidad vendría a ser un punto de verificación, y el cliente vendría a ser un punto de control.
Y los registros que se tienen que dar serían hacer memoria de cálculo hidráulico y una autorización escrita por el cliente. Ahora hablando sobre punto de control de instalaciones eléctricas, lo cual el documento de referencia vendría a ser la norma boliviana de instalaciones eléctricas de la NB 777. Las características de control vendría a ser que se tiene que verificar la correcta funcionalidad de los enchufes térmicos, diferenciales y pantallas. Los métodos de inspección vendrían a ser inspecciones visuales, medición de diferenciales de potencia, y la frecuencia de control se tiene que realizar este control en cada punto eléctrico del plano o del lugar. Y para los criterios de aceptación se tiene que verificar que los enchufes, luminarias y térmicos funcionan correctamente, continuamente, y también que haya una continuidad de la luminosidad y la corriente. En este caso, la entidad de control vendría a ser el supervisor de obra y el cliente. El responsable vendría a ser el electricista. El terreno vendría a ser una inspección. En la calidad vendría a ser un punto de verificación, y en el cliente vendría a ser un punto de control. Y en los registros tenemos que tener un certificado, informe externo de calidad de los artefactos que estamos ocupando para las instalaciones, ya sean enchufes, pantallas, diferenciales, y también tiene que haber una aprobación escrita por el cliente. Y como último paso tenemos el acta de recepción del proyecto, en el cual el documento de referencia vendría a ser, en este caso, los requisitos y especificaciones del cliente. Las características de control vendrían a ser la seguridad y la conformidad del cliente respecto a la construcción terminada. Los métodos de inspección vendría a ser un punch list, que un punch list es un listado final de todos los ítems críticos del cliente que evalúa su conformidad. La frecuencia de control se realiza por cada ítem, y los criterios de aprobación tienen que ser sería la aprobación y conformidad del cliente. Y acá la entidad de control vendría a ser el contratista y el cliente, y el responsable vendría a ser el residente de obra y la cuadrilla de albañiles. Y hablando de calidad, en el terreno vendría a ser una inspección. La calidad vendría a ser un punto de verificación, y el cliente vendría a ser un punto de control. Y de último, los registros vendrían a ser la aprobación escrita del cliente. Bueno, profe, muchas gracias. Espero que haya disfrutado nuestra presentación. Me despido con un cordial saludo. Muy buenas tardes, profesora. En esta sección de conceptos del PMBOK, mi persona y mi compañero Diego Suárez le vamos a hablar sobre algunos conceptos. En mi caso me tocó el de proyecto. Bueno, ¿qué es un proyecto? Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de objetivos que se encuentran interrelacionados y coordinados entre sí. ¿Cuáles son las características del proyecto? Bueno, un proyecto puede ser temporal, puede ser de elaboración gradual, de productos, servicios o resultados únicos. Temporal. Temporal significa que cada proyecto tiene un comienzo definido y un final definido. El final se alcanza cuando se han logrado los objetivos del proyecto, o cuando queda claro que los objetivos del proyecto no serán o no podrán ser alcanzados, o cuando la necesidad del proyecto ya no exista y el proyecto sea cancelado. De elaboración gradual. Bueno, la elaboración gradual es una característica de los proyectos que acompañan a los conceptos del temporal y único. La elaboración gradual significa desarrollar en pasos e ir aumentando mediante incrementos. Por ejemplo, el alcance de un proyecto se define de forma general al principio y comienzos del proyecto, y se hace más explícito a medida que va avanzando.
y a medida y se haciendo más detallado a medida que el equipo del proyecto desarrolla un mejor y más completo entendimiento de los objetivos y de los productos entregables. Productos, servicios o resultados únicos. Un proyecto crea productos únicos. Productos entregables son productos, servicios o resultados. Los proyectos pueden crear un producto o artículo producido que es cuantificable y que puede ser un elemento terminado o un componente. La capacidad de prestar un servicio, como por ejemplo las funciones del negocio que respaldan la producción o la distribución. Tercero, un resultado como por ejemplo salidas de documentos de un proyecto de investigación. Se obtienen conocimientos que puedan usarse para determinar si existe o no una tendencia, si un nuevo proceso beneficiaría a la sociedad. Bueno, ahora, ¿cómo puede estar relacionada la calidad con el proyecto? Primeramente, la calidad es una propiedad inherente de cualquier cosa que permite que la misma sea valorada con respeto a cualquier otra de su misma especie u origen. Por otro lado, la calidad de un producto o servicio es la percepción que el cliente tiene del mismo. Es una fijación mental del consumidor que asume conformidad con dicho producto o servicio y la capacidad del mismo para satisfacer sus necesidades. Por tanto, debe definirse en el contexto que éste se esté considerando. Como podemos ver, la calidad con el proyecto están realmente una conexión o tienen una parte importante donde ambos juegan. Porque, digamos, un ejemplo, digamos, si estamos haciendo hormigones, un proyecto, si hacemos hormigones y digamos que el cemento es de mala calidad, digamos, esto va a afectar de manera escalonada al proyecto. ¿Y en qué lo puede afectar? Puede afectar en un ejemplo, en un mal hormigón debido a un mal cemento, en el cual nosotros no pudimos como que verificar que el cemento sea de buena calidad. Y por eso la calidad con el proyecto sí van ligados de la mano y realmente eso es muy importante y es algo que no deberíamos dejar al lado y realmente tomar en cuenta. Muchas gracias. Ahora a continuación mi compañero Diego Suárez va a explicar ciclo de proyecto. Muy bien, profesora. Continuando con la defensa de los conceptos del PMBOK, yo voy a hablar ahora de ciclo de vida del proyecto. Cabe resaltar que un proyecto, bien se sabe que es un esfuerzo temporal que se da para conseguir un objetivo o producir un entregable, pero dicha duración del proyecto no es ilimitada, sino que corresponde a un cierto tiempo determinado, pero su resultado final, el entregable, puede trascender todo ese tiempo que haya durado el proyecto, es decir, puede durar mucho tiempo más. Por lo tanto, cada proyecto generalmente se divide en 4 fases. En la fase de adjudicación, planificación, desarrollo y cierre. Viendo primero la fase de adjudicación, es la primera fase de las 4 y es donde la curva no presenta una demasiada altura, debido a que en esta fase no se realizan demasiadas actividades como en la fase de construcción, sino que en la fase de adjudicación se da la formalización del contrato, es decir, donde el cliente lo firma y da la orden de inicio para el proyecto. En esta fase también hay una competencia entre todas las empresas constructoras para ver quién se gana el proyecto y establecerse como contratista. En la siguiente fase o fase de planificación, aquí se da ya la acción de planificar, de organizar cómo es que se llevará a cabo el proyecto. Se toman en cuenta todos los equipos necesarios, todos los recursos, se establecen los cronogramas de tal manera que no haya escasez de recursos, para que a medida que se desarrolla el proyecto en su ejecución no haya problemas o altercados en falta de materiales o en falta de capital. Por lo tanto, se planifican los recursos disponibles al igual que el equipo para asegurar la calidad ya a futuro y asegurar la misma calidad en el desarrollo del proyecto. En la fase de desarrollo, que convendría la tercera fase, aquí ya es donde se dan
Eh, Se puede implementar el ciclo PDCA porque en la fase de desarrollo se da la ejecución, verificación y control de todos los procesos que conllevarían al entregable final. Aquí se sigue obviamente la secuencia lógica y por cada proyecto, por cada proceso que se realiza se tiene que iniciar, hacer la planificación correspondiente de la actividad, su ejecución, pero también se tiene que hacer el seguimiento y verificación para así si hay algún error o alguna actividad que está siendo mal realizada, pues se lo corrija y así terminar o cerrar dicho proceso y pasar al siguiente. Aquí en la etapa de desarrollo para un proyecto de construcción se da ya el proceso de construcción de edificios, donde se requiere donde se dan todos los requerimientos para la construcción de nuestra, de nuestra obra. En la fase de cierre normalmente es una fase rápida donde se toma en cuenta la conformidad del cliente, teniendo en cuenta todos los ítems críticos que este proyecto requiere, donde hay que hacerlo validar con el cliente para saber si está conforme o si hay que realizar alguna mejora. Es importante que se conozca la gestión de alcance del proyecto, ya que muchas veces el cliente quiere o más calidad o quiere nuevas características en la construcción, lo que tendrán que ser añadidas, y al añadir actividades pues se amplificará el tiempo de alcance de ejecución, lo cual tiene que ser previsto para la correcta disposición de recursos y finalmente para la calidad final y conformidad del cliente. Ahora bien, dependiendo del tipo de proyecto, en el rubro de la construcción se dan los proyectos EPC, que en español, las siglas están en inglés, corresponderían a los proyectos de ingeniería, procura y construcción. Estos proyectos EPC pueden ser adoptados en distintas fases según los requerimientos o la empresa que presta servicio, ya que bien una empresa puede ser contratada solo para la parte de ingeniería, para procura o de construcción, o bien pueden ser contratadas para la parte de ingeniería y procura o también para hacer las tres etapas. Por lo que este tipo de proyecto se divide ya en 4 fases. Primeramente está la fase FIT, que correspondería a la fase de preingeniería. Significado de FIT sería Front End Environment and Design, en la cual correspondería a ser como que la fase de adjudicación de este proyecto EPC, debido a que aquí se da pues la firma del contrato por el cliente, también se da la adjudicación a la empresa contratista, que puede ser ya en el ámbito público o en el ámbito privado, pero también importantemente se realiza un análisis de fiabilidad para saber cuán fiable es el proyecto, es decir, si va a cumplir con todos los requerimientos según las condiciones a las cuales se le han impuesto. Una vez pasada la fase FIT, que es la fase de preingeniería, se pasa a la fase de ingeniería, donde aquí también se tiene en cuenta el ciclo de mejora continua PDCA, ya que trabajará principalmente paralelo a la fase de construcción, pero en la fase de ingeniería se determinan todos los procesos a realizar, se determinan las etapas en las cuales será dividido el proyecto, y de la misma manera se realiza el ciclo de Deming, donde se planifican los planes, donde se desarrollan estos siguiendo su correcta ejecución, pero también se los verifica y corrige alguna actividad que esté no suficientemente correcta para darle cierre y luego pasar a la siguiente. Esto correspondería a la ingeniería de procesos, y también se da la ingeniería de equipos, donde se obtienen o se requieren todos los equipos necesarios para la posterior fase de construcción. Luego se tiene la fase de compras o la fase de procura. Como su nombre bien lo dice, la fase de compras es aquella etapa donde se adquieren todos los materiales necesarios para el desarrollo del proyecto. Puede ser desde aglomerantes, desde madera, tuberías, cables, etcétera. Pero un punto importante de esta fase es que se tiene que tener controlado el flujo económico, es decir, no se tiene que comprar todos los materiales de un saque, ya que puede que los materiales comprados se los requiera para un proceso que esté en la cola, es decir, que falten antes
otras actividades a realizar que recién permitan la construcción posterior, y los materiales estarán ahí de sobra. Entonces tienen que comprarse paralelo a los proyectos, a los procesos, mejor dicho, y con un flujo de control adecuado, donde este flujo económico vendrá de la mano también con los volúmenes de obra, que gracias a estos volúmenes pues se sabrán qué cantidad de material se deberá adquirir paralela a la fase de construcción. Prácticamente en la fase de compra se tiene que comprar todo lo que el proyecto necesita actualmente, no hay que ir en las apuradas. También está la fase de construcción, que va de paralelo con la fase de ingeniería, donde aquí se realizan ya todas las actividades necesarias para los procesos constructivos, se dan los preparativos iniciales. Va de la mano con la fase de ingeniería. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con la fase de construcción, es un ejemplo, se puede requerir el movimiento de un suelo para así realizar una excavación. Entonces se realiza este preparativo y se va completando con el proceso de excavación y posteriormente con los cimientos. Va de la mano, ya que esta fase de construcción permite que se desarrolle también la fase de ingeniería. Y una vez ya están desarrolladas todas las fases constructivas e ingenierías de proceso, pues ya se tendrá el entregable en su finalización, lo que correspondería ya a la fase de cierre. Es importante que en esta fase de cierre se realicen las siguientes subfases de precomisionado y comisionado. Con la fase de precomisionado es como que se hace una validación de todo lo que se ha realizado a lo largo del proyecto, todos los procesos. Responde a la pregunta: ¿lo que hice funciona? ¿Lo que se ejecutó y se corrigió funciona? Entonces es como que una validación se analiza toda la lógica, toda la secuencia, y es verificada en la fase de comisionado, donde pues se verifica la conformidad y la seguridad del cliente y se asegura de que todos los ítems correspondientes al proyecto haya sido correctamente realizados, hasta obtener la aprobación, significado de calidad para el cliente y para el proyecto. Y también pues entonces se pone en marcha el edificio o el entregable, que correspondería a la fase de turnover, la cual se dedica prácticamente ya a el cierre y puesta en marcha en servicio del edificio o del entregable. Muy bien, ingeniera, espero haya disfrutado todo el video. Lo hicimos con bastante esfuerzo. Quiero agradecerle en parte mía y en parte de mi compañero por todas las explicaciones que nos ha brindado, y sinceramente muchas gracias por su atención. Ha sido un análisis bastante detallado. Disculpe la duración del video, pero es una materia y es un examen proyecto que vale la pena detallar. Con nosotros será hasta una próxima vez. Que tenga buenos días, buenas tardes, buenas noches.